Llevo más de 20 años cuidando este bosque. Es un lugar vasto, antiguo, lleno de secretos que ni siquiera yo he logrado descifrar por completo. Los árboles se alzan como gigantes silenciosos, sus ramas entrelazándose en lo alto, formando un dosel que apenas deja pasar la luz del sol. El aire siempre huele a tierra húmeda y a musgo, y el silencio solo se rompe con el canto de los pájaros o el crujido de las ramas bajo mis botas. Es un lugar hermoso, pero también inquietante. Hay zonas que incluso yo evito, rincones donde el bosque parece respirar por sí solo, donde la sombra es más densa y el aire más pesado. Soy un hombre práctico. No creo en fantasmas ni en espíritus. Mi trabajo es proteger este lugar de cazadores furtivos, vándalos y cualquier persona que quiera dañarlo. Pero últimamente, algo ha cambiado. Hace unas semanas, comencé a encontrar señales de que alguien más ha estado aquí. No son cazadores, al menos no de los que estoy acostumbrado a ver. Las huellas que encuentro son extrañas, como si las personas que las dejaron no quisieran ser vistas. Hay basura dispersa, ramas rotas y, lo más inquietante, pequeños círculos de piedras dispuestos en claros alejados. Dentro de esos círculos, he encontrado muñecos de madera atados con cuerdas, pieles de animales colgadas de los árboles y huesos de animales desperdigados. No son restos de caza, al menos no de la manera tradicional. Parece más bien un ritual, algo simbólico, aunque no puedo imaginar qué propósito tendría. Al principio, lo atribuye a jóvenes rebeldes, tal vez algún grupo que viene aquí a hacer tonterías bajo la influencia del alcohol o las drogas. Pero algo no encajaba. Las marcas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Y luego, hace unos días, encontré algo que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre este bosque. Estaba patrullando una zona profunda, un área que rara vez visito porque está demasiado lejos de los senderos principales. El sol ya comenzaba a ponerse, y la luz filtrada a través de los árboles pintaba el suelo con sombras alargadas. Fue entonces cuando lo vi, un gran círculo de piedras, más grande que cualquier otro que hubiera encontrado antes. En el centro había una pila de huesos de animales, ordenados de manera ritualística. Cráneos apilados en el centro, extremidades dispuestas en patrones concéntricos, como si alguien hubiera intentado crear algo con ellos. El aire en ese lugar era denso, cargado de una energía que no podía explicar. Me sentí observado, aunque no había nadie más allí. Tomé fotografías y anoté todo en mi cuaderno. Decidí que lo mejor sería reportarlo al día siguiente y limpiar el área. No quería tocar nada por si acaso había algo más detrás de todo esto. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Tuve sueños inquietantes, llenos de susurros y sombras que se movían entre los árboles. Soñé con los huesos, con los muñecos de madera, con las pieles colgadas. Soñé que el bosque respiraba, que me observaba, que me hablaba en un idioma que no podía entender. Al día siguiente, regresé al lugar con la intención de limpiar todo y reportar lo sucedido. Pero cuando llegué, la pila de huesos había desaparecido. No quedaba ni rastro de ella. En su lugar, encontré un rastro de huesos dispersos, como si alguien los hubiera arrastrado hacia lo profundo del bosque. Me agaché a examinarlos y noté algo extraño. Las marcas en el suelo no parecían hechas por una persona. Eran más bien como si los huesos se hubieran movido por sí mismos, arrastrándose lentamente, dejando surcos en la tierra. Me quedé allí, paralizado, mirando el rastro que se perdía entre los árboles. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, una sensación que no había experimentado en todos mis años como guardabosques. Sabía que debía seguir el rastro, pero algo en mi interior me advertía que no lo hiciera. Al final, la curiosidad pudo más que el miedo. Tomé mi mochila, ajusté mi linterna y comencé a caminar, siguiendo el rastro de los huesos. El rastro de huesos me llevó más adentro del bosque, hacia una zona que rara vez visito. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y el aire era más frío, como si el sol nunca hubiera tocado ese lugar. Los huesos estaban dispersos, pero seguían un patrón claro, como si algo los hubiera arrastrado en una dirección específica. Me agaché a examinar uno de ellos, un fémur de ciervo, y noté que tenía marcas extrañas, como si hubiera sido raspado o mordido. Pero no eran marcas de dientes de animales, al menos no de ningún animal que yo conociera. Cada paso que daba me hacía sentir más incómodo. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, los árboles se apiñaban más cerca y las sombras se volvían más densas.
Los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas, habían desaparecido. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y el susurro del viento entre los árboles. Me detuve un momento, tratando de calmarme. Esto no tiene sentido, pensé. Los huesos no pueden moverse solos. Pero ahí estaban, las marcas en el suelo lo demostraban. El rastro me llevó a una zona del bosque donde los árboles eran más altos y las sombras más profundas. Allí, en un claro pequeño, encontré los huesos reunidos nuevamente. Estaban dispuestos en un círculo, similar al que había visto antes, pero esta vez no había piedras ni muñecos de madera. Solo los huesos, moviéndose lentamente, como si estuvieran tratando de enterrarse en la tierra. El sonido que hacían era desgarrador, un crujido bajo y constante, como un lamento. Me quedé allí, paralizado, observando algo que no podía explicar. Los huesos se retorcían y se movían, como si estuvieran vivos pero atrapados en una agonía eterna. Vi cráneos que giraban lentamente, extremidades que se arrastraban por el suelo, costillas que se doblaban y se estiraban. Era como si estuvieran tratando de escapar de algo, de liberarse de una fuerza invisible que los mantenía atados a ese lugar. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. No podía entender lo que estaba viendo, pero sentí que esos huesos, esas almas atrapadas, estaban sufriendo. En un momento, uno de los cráneos giró hacia mí. Sus cuencas vacías parecían mirarme, y por un instante sentí que me estaba hablando, que me estaba suplicando ayuda. Pero no había palabras, solo ese sonido desgarrador, ese crujido que resonaba en mi mente. Me di cuenta de que no podía hacer nada por ellos. No podía liberarlos, no podía entender lo que les había pasado. Solo podía observarlos, impotente, mientras se hundían lentamente en la tierra, como si buscaran paz o liberación. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, y sentí que el bosque me observaba, como si fuera testigo de algo que no debía ver. Los huesos continuaron moviéndose, arrastrándose hacia lo profundo del suelo, hasta que finalmente desaparecieron por completo. El claro quedó en silencio, y yo me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Sabía que no podía contarle esto a nadie. Nadie me creería. Pero también sabía que el bosque guardaba secretos que iban más allá de mi comprensión, y que tal vez era mejor dejarlos en paz. Me quedé en el claro durante lo que pareció una eternidad, mirando el lugar donde los huesos habían desaparecido. El suelo estaba intacto, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía lo que había visto. Los huesos se habían movido, se habían arrastrado, se habían enterrado. No podía explicarlo, no podía entenderlo, pero sabía que era real. El bosque ya no era el mismo para mí. Había algo aquí, algo que iba más allá de lo que podía ver o tocar, algo que no podía controlar. Regresé a mi cabaña esa noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los huesos moviéndose, escuchaba ese crujido desgarrador, sentía esa mirada vacía del cráneo que parecía suplicarme ayuda. Sabía que no podía hacer nada por ellos, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Decidí que lo mejor sería no hablar de ello. Nadie me creería, y si lo hacían, solo traería más problemas. El bosque tenía sus secretos, y tal vez era mejor dejarlos en paz. Con el tiempo, comencé a notar cambios en el bosque. Las áreas donde había encontrado los rituales, los círculos de piedras y los muñecos de madera, parecían más vivas, como si algo oscuro hubiera sido purgado. Los árboles crecían más verdes, el aire era más ligero, y los animales regresaban a esas zonas. Era como si el bosque estuviera sanando, como si los huesos que se habían enterrado hubieran llevado consigo algo que no pertenecía aquí. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho susurros en el viento. No son palabras claras, pero sé que están ahí. El bosque me habla, me cuenta sus secretos, me recuerda que hay cosas en este mundo que no puedo entender. Ya no me dan miedo esos susurros. Los acepto, como acepté lo que vi aquel día en el claro. El bosque es un lugar vivo, lleno de misterios que tal vez nunca llegue a comprender. Y está bien. No necesito entenderlo todo. Solo necesito respetarlo. Ahora, cuando camino por el bosque, lo hago con más cuidado, con más respeto. Sé que hay cosas aquí que van más allá de mi comprensión, y que tal vez es mejor dejarlas en paz. Los huesos que vi aquel día encontraron su camino hacia la paz, y yo encontré la mía. El bosque sigue siendo mi hogar, pero ahora lo veo de otra manera.
ya no es solo un lugar que debo proteger. Es un lugar que me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar. Y eso es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Si te ha gustado esta historia de misterio y horror, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. ¿Crees que los huesos encontraron la paz que buscaban? ¿O hay algo más en el bosque que Marcos no ha descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.